Muy bien, estamos empezando la clase, vamos a grabarla. Muy bien. Bien, ya estamos. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Cómo Ah, va? ¿Está cansado? ¿quiénes vienen de la anterior clase? Casi todos. ¿Cómo? No le escuché. ¿Quiénes vienen de la clase de finanzas corporativas, la que di hace ratito? Yo la vi con usted, era Finanzas 13, Está en las noches, Samila, ¿no? Samila, Vanessa, ya tuvimos una clase ahorita. ¿Quién más? Ah, qué bien. Yo, Lisa. ¿Quién más pasó clase conmigo hace ratito? Dábamos clase de finanzas corporativas. ¿Solo Samila o hay alguien más? Neusa. Neusa también. Bueno, lo que pasa es que se van a aburrir porque voy a repetir más o menos lo mismo que les di en la anterior clase hace ratito, pero bueno. Ok, comencemos. Bien, la clase que nosotros vamos a tener ahora es la clase de Sí. simulación y análisis de riesgo. Esa es la materia que vamos a llevar, ¿ya? ¿En qué consiste esta materia? Bien, en esta materia nosotros lo que vamos a ver básicamente es, número uno, cómo se hace simulación financiera. No solamente vamos a simular, no solamente... A ver, cortemos un ratito los micrófonos, por favor. Ahí está. Bien, no solamente lo vamos a ver desde la perspectiva financiera, sino general. Por ejemplo, ¿por qué se hace una simulación por qué hacemos simulación en finanzas? Bueno, porque hay dos escenarios en los que nosotros analizamos la finanza. Esos escenarios de donde aquello que pasó, o sea, todo el pasado y presente de una empresa, ¿no es cierto? Todo lo que es el pasado y presente de una empresa, eso es un escenario, ¿no? Que vendría a ser todo lo que le ocurrió a la empresa. Y tenemos otro escenario que es el futuro de la empresa. En otras palabras, en la parte del pasado y presente, nosotros hacemos diagnóstico financiero, hacemos el análisis, que el vertical, que el horizontal, hacemos un análisis de su histórico, vemos cómo se desarrollaron las variables, hacemos todo el análisis financiero que ustedes conocen. Pero cuando me toca hacer el análisis en la parte del futuro, entonces ahí estamos hablando nosotros ya de otra cosa. Estamos hablando de hacer proyecciones. Y generalmente las proyecciones lo hacemos en base a la inferencia estadística. Por ejemplo, si yo tengo de que he vendido en promedio en los últimos 6 meses 3.000 pesos, cabe esperar que en los próximos 6 meses también voy a tener el mismo promedio, siempre y cuando las variables fundamentales que fueron los que crearon ese promedio no cambien. Entonces, cuando hablamos de simulación, hablamos de qué es lo que podría pasar si ciertas cosas y ciertos elementos van cambiando. ¿No es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vamos modificando, ¿no? Vamos modificando las variables que hacen a nuestro presente. Y entonces, en función de eso, podemos determinar diferentes acciones, que es lo que probablemente ocurra durante el futuro. Entonces, con la simulación, lo que nosotros hacemos es introducir en ella una serie de variables, ¿no? Que luego le vamos a dar un carácter matemático para luego poder determinar los diferentes rumbos que podría tener nuestros resultados esperados. Y en función de eso, tomar decisiones. O sea, en otras palabras, lo que nosotros vamos a ver durante la materia es precisamente, uno, por ejemplo, necesito proyectar ventas. ¿Ok? ¿Cuáles son los antecedentes de mi venta? ¿Cuáles son las variables fundamentales que hacen a mi venta? ¿Es una venta periódica? ¿Es una venta constante? ¿Es una venta volátil? ¿Es una venta estacional? O sea, estacional significa de que tiene periodos específicos donde vende, ¿no es cierto? Ok, tengo una serie de variables que hacen precisamente a que yo pueda establecer información sobre la venta que tengo, la actual, y la que me va a ayudar a determinar mis ventas futuras. En otras palabras, la simulación es una manera de ver lo que pasaría si. A eso es lo que me refiero. ¿Ya? Roger Sara, te has levantado la mano. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Sí, Luis, ¿se escucha, no?
¿Sí? ¿Escucho? ¿Me escuchan? Ya. Quería consultar, a ver, ya, los pronósticos, digamos, en este tiempo, si viene una temporada como coronavirus, entonces lo hace inservible todos los pronósticos. ¿Cómo podríamos hacer, digamos, que sea más confiable, hacer más confiable nuestra proyección, aparte de los modelos matemáticos, etcétera, etcétera, y todo lo demás? Ok. Ya había la diferencia. Ya, perfecto. Vamos a hablar del tema. ¿Ya? Vamos a hablar del tema. Bien, a ver. Número uno. No existe una bola de cristal que nos vaya a decir con exactitud lo que ocurre en el futuro. Eso no existe. ¿No es cierto? Lo que hacemos nosotros es agarrar todas esas cosas, todas esas variables, digamos, a las cuales le vamos a llamar supuestos, ¿no? Y le vamos a aplicar un modelo matemático y con él vamos a tratar de explicar lo que pasaría si. Entonces voy a crear diferentes escenarios. Voy a crear un escenario esperado, un escenario optimista, un estimado, un pesimista, pero obviamente algo que no se puede determinar son precisamente esas o esos elementos fortuitos que hacen que evidentemente sea imposible determinar un futuro. O sea, por ejemplo, nadie tenía previsto que el problema del coronavirus, porque fíjense que esto es así, todas las empresas hacen planificación, por lo menos las corporaciones grandes sí lo hacen una planificación de las actividades, inversiones y proyectos para el próximo año y lo hacen más o menos entre los meses de noviembre, diciembre, enero aproximadamente, una vez que ya han concluido su gestión del año y con base a eso van a proyectar el año siguiente. Eh, Sí. la información del coronavirus no se sabía, o no se sabía, bueno, los chinos sí sabían lo que estaba pasando, pero no lo dijeron al mundo hasta noviembre. En noviembre se sale la noticia y los países recién empiezan a tener medidas y empiezan a comprender la magnitud del problema en febrero, cuando ya obviamente ya has hecho toda tu planificación, ya has previsto y de repente ya has hecho inversiones, digamos, para el año siguiente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nadie sabía con exactitud cuál era la magnitud del problema. Porque una cosa es que sepas que viene una víbora. Otra cosa es que la mires bien y sepas que es venenosa. Y la tercera es que no hagas nada y para evitar que te pique. ¿No es cierto? Entonces, ya se sabía que el coronavirus iba a venir como una pandemia. Lo que no se sabía era qué era lo que iba a pasar o qué medidas se iban a tomar o la manera en la que se iban a hacer las cosas en el transcurso de la pandemia. Ya después, ya más o menos en marzo, en abril, en mayo, ya las empresas tenían claro el desastre que esto significaba y recién a partir de ahí empezaron a tomar ciertas medidas, pero evidentemente ya tarde. Entonces, esto nos deja una lección, esto nos deja una lección muy importante. ¿Cuál es esa lección? Y es algo que yo siempre enseño cuando tomo la materia de simulación o la materia de pronóstico, ¿ya? Que es la siguiente. Si yo voy a jugar dados, voy a apostar a los dados, ¿no? Por ejemplo, voy a jugar cacho. Y hay una serie de cosas decisiones que yo puedo tomar en el juego, conforme el juego se va dando. Me anoto una escalera, un full, anoto ases, anoto, ¿no es cierto? Voy anotando, obviamente el que tenga mayor puntaje gana la partida, pero yo voy tomando decisiones en función de lo que vaya ocurriendo con mi dado. Pero todas las decisiones que yo tomo las hago partiendo de un hecho. Y es que ese hecho es que los dados son aleatorios. Vale decir que cuando yo juego y lanzo los dados, yo supongo que esos dados son aleatorios. O sea, en otras palabras, el resultado que va a tener el dado es aleatorio. Entonces resulta que, ¿qué pasaría si estoy jugando con dados cargados? Y que yo no sé que están cargados. Vale decir que yo voy a lanzar los dados y van a caer de una manera que no es aleatoria. Y por lo tanto, las decisiones que yo voy a tomar en función de que los dados son aleatorias son incorrectas. ¿No es cierto? Por lo tanto, las decisiones que yo vaya a tomar durante el juego son totalmente incorrectas. Eso es lo que pasa cuando jugamos con dados cargados. Ahora, si en vez de hablar de dados cargados hablamos de negocio, ¿no? Los negocios siempre están o son dados cargados. En otras palabras, no existe la aleatoriedad en los mercados. Cada empresa hará lo que pueda por cargar sus dados. Las estrategias comerciales, el marketing y el tamaño de la empresa, su capacidad para producir costos de escala, todos esos elementos los usará como ventaja competitiva para cargar los dados y ganar la partida, acumular la mayor cantidad de pedazos de la torta que pueda. Por lo tanto, si todos los dados están cargados, entonces ¿en qué quedan los datos estadísticos? Los promedios entonces no sirven para nada. No tiene sentido sacar promedio. No tiene sentido hacer estimaciones. ¿Para qué estudio econometría? ¿No es cierto?
Bueno, sí, una gran disyuntiva. Es un gran problema que tenemos ahí. Un problema semántico, un problema matemático, lógico, todo lo que tú quieras. Bueno, el tema es que las matemáticas y la estadística es lo único que tenemos. Lo otro es una bola de cristal. ¿No es cierto? Dice que la capacidad de éxito de un empresario no es que el tipo sea un buen administrador, no es que el tipo sea ahorrativo, no es que el tipo sea un zorro en los negocios. La capacidad de éxito de un empresario radica en la capacidad que tiene para poder leer el futuro basado en las variables que él conoce y maneja. Entonces, un buen empresario dirá, ah, se viene una pandemia, ¿ok? No va a haber venta, no va a haber liquidez, muchas empresas van a quebrar. Ok, yo no voy a gastar mi plata, la voy a ahorrar, la voy a dejar guardada. Y cuando las empresas estén rotas, quebradas, fundidas, las voy a comprar, ¿no es cierto? Y cuando la pandemia pase, esas empresas que las compré por centavos, ahora van a valer millones. Y de repente, algo que es tragedia lo convierte en algo exitoso. Entonces, la lectura que hacemos acerca de las cosas influye muchísimo en los resultados finales de las cosas que vamos a hacer a nivel empresarial. No existe una fórmula, no existe una bola de cristal que nos diga el futuro. Lo que nosotros vamos a ver en esta materia. En pronóstico lo que hacemos es diferentes métodos para hacer proyecciones. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer con simulación es tomar esas proyecciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y les vamos a dar diferentes caracteres, diferentes elementos. Vamos a hacer variar sus... Un segundo, por favor. Hola. 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 Estoy en clases ahorita, terminando te llamo. Entonces, lo que nosotros hacemos con simulación es agarrar y poner en todos los supuestos que crearon los pronósticos, los vamos a derrumbar o tratar de derrumbarlo mediante un modelo matemático para ver hasta dónde aguanta. De esa manera, vamos a tratar de minimizar los riesgos. Por eso es que esta materia se llama simulación y análisis de riesgo. Dicho de otra forma, voy a construir un edificio. ¿Ya? Voy a construir un edificio. Este edificio lo voy a construir con el mejor concreto, con el mejor acero, con la mejor arquitectura, con la mejor ingeniería. ¿Ya? Lo voy a construir. Pero lo voy a construir en un suelo que es inestable. ¿Cierto? Lo voy a hacer encima de una falla tectónica y por lo tanto es sujeto a terremoto. Entonces yo le aplico un modelo de simulación y parto de diferentes elementos. Lo voy a hacer vibrar poco, mucho, demasiado y hasta dónde aguanta hasta el punto en que se rompa. De esa manera yo sé, o por lo menos voy a saber que en un futuro ese edificio puede soportar hasta 5, 6, 7 en escala de Richter el terremoto. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos en simulación con finanzas. Yo agarro una proyección, digamos, de ventas. Esa proyección de ventas tiene supuestos. Los supuestos son de que tengo un mínimo de venta de 100 y un máximo de 120. Y que en mediados de año y a fin de año tengo 2 picos de ventas por, no sé, por el Día de las Madres y por fin de año. Por así decirlo. Entonces yo voy a meter eso en un modelo de simulación matemático y luego le voy a ir dando diferentes, voy cambiando sus variables y voy a ir midiendo en qué manera el modelo cambia. ¿Qué pasa si no vendo nada? ¿Qué pasa si vendo 1 millón? ¿Qué pasa si en vez de tener 2 picos tengo 3? Entonces, eso es lo que se hace en simulación. Voy a tratar de agarrar una realidad, voy a partir de un pronóstico y luego lo voy a poner lo voy a poner, le voy a ir cambiando las variables para ir viendo de qué manera cambian los resultados y cuál es la mejor decisión que puedo ir tomando de acuerdo a los escenarios que se van creando. Bien, entonces vamos a hablar de modelos matemáticos, vamos a hablar de programas de simulación, vamos a crear nuestra simulación, vamos a utilizar modelos probabilísticos, ¿cierto? Vamos a crear modelos probabilísticos que nos vayan a manejar nuestro modelo de simulación. Eso es la primera parte de la materia. La segunda parte de la materia tiene que ver con el análisis de los riesgos. Vamos a entender qué son los riesgos, cómo se miden, qué variables son las que determinan los riesgos, qué modelos son los que se utilizan para poder comprender su funcionamiento, ¿no? Y luego vamos a relacionar la parte de simulación con la parte de riesgo, precisamente con el fin de determinar su valor. En otras palabras, lo que vamos a hacer es tratar de medir los riesgos a partir de modelos matemáticos simulados. Eso es lo que vamos a hacer con esta materia. Así que vamos a llevar mucha computación, vamos a llevar mucha matemática,
vamos a llevar mucha estadística, ¿no? Vamos a entender cómo se arma un modelo, cómo se construye un modelo, ¿sí? Y luego con algunas herramientas vamos a crear nuestros modelos de simulación y obviamente vamos a hacer simulación. Y en función de eso vamos a determinar los riesgos y en función de eso vamos a tomar decisiones. Así que eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de la materia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Bien, número 1, necesitamos computadora. En lo posible les pido por favor, si no tienen una, traten de prestarse una porque llevar esta materia sin computadora es algo muy difícil. En el celular no vamos a poder. Es una materia muy, muy práctica. Vamos a utilizar mucha computación, ¿ya? Y mucha práctica. Desde la primera clase vamos a hacer práctica, ¿ya? Entonces, eso es por ese lado. Bien, vamos a hablar acerca de la calificación, ¿ya? Tenemos 2 parciales, 40 puntos. En realidad vamos a crear un modelo de simulación financiero para las variables fundamentales, ventas, costos, inventarios, ¿no? Y ratios financieros. Vamos a simular todas esas cosas. Por lo tanto, vamos a ir construyendo un modelo conforme vamos pasando la materia. Es muy importante que no se falten en la materia, por favor. Traten de no faltarse a clase, ¿ya? Muy importante eso. Entonces, cada parcial estará constituido de parte de ese trabajo que vamos a ir elaborando, ¿ya? Esos son nuestros parciales. Después tenemos el trabajo o presentación final del trabajo que vamos a elaborar durante todo el semestre. Eso también tiene un puntaje. 40 puntos para los parciales, 10 puntos para el trabajo final. Voy a dar una serie de prácticos. Por ejemplo, vamos a estudiar el sistema Monte Carlo. Les voy a dar ejercicios, ustedes tienen que resolver, subirlo a la plataforma y eso es un trabajo práctico. Les voy a dar una lectura para ver modelos de simulación y lo mismo, ¿no es cierto? Tienen que subirlo a la plataforma. Después tenemos los controles de lectura. Algunos controles van a estar en plataforma, ustedes entran, resuelven y ya está. Y otros los vamos a hacer en clase. Por ejemplo, preguntas que yo puedo hacer directamente a ustedes en clase y irlos anotando, ¿no es cierto? Son controles de lectura. Y los controles de lectura no precisan fecha, vale decir de que les digo el día de mañana está el control de lectura y lo tienen que resolver. O en este momento vamos a hacer control de lectura de los que les pedí que lean y lo doy. En otras palabras, son sorpresas, ¿no es cierto? Entonces son 10 puntos. Y el examen final, 30 puntos. El examen final es una recopilación de todo el conocimiento. No es que este pedacito de aquí va a ser el examen final. No, el examen final es todo, ¿ya? Toda la materia es el examen final. Se llama desde la primera parte hasta la última, por eso se llama examen final, que es un resumen de todo, porque el examen final es el que nos va a decir si saben o no saben, o aprendieron o no aprendieron la materia. No solamente es un pedazo, ¿no? Vamos a hacer el método de aprender haciendo. Vale decir de que conforme yo les voy enseñando, van a ir haciéndolo en la práctica. De esa manera el conocimiento se les va a quedar, ¿ya? La idea es que no vamos a estudiar solamente para la materia, vamos a estudiar para siempre, vamos a estudiar algo que sea valioso a nivel profesional y que sepan que le va a servir en la vida profesional. Esa es la idea, ¿ya? Ese básicamente es la manera en la que vamos a calificar. Bien, todo es en plataforma. Número 1, no voy a aceptar tareas en WhatsApp, ¿no es cierto? Si alguien no pudo terminar su examen y no lo pudo subir, no me lo puede mandar por WhatsApp porque no va a valer nada. Cuando tocan los exámenes, todos tienen que tomar sus previsiones respectivas. Son clases virtuales las que estamos llevando, por lo tanto, tienen que ver de que todo funcione el día del examen, ¿ya? Así que no voy a aceptar nada por WhatsApp. Por demás hay que me lo manden. Las tareas tienen una fecha perentoria. Yo voy a dejar para que ustedes puedan presentar dentro de fecha y fuera de fecha. Si lo presentan dentro de la fecha, tiene todo el puntaje que corresponde. Vamos a dar alrededor de 5 tareas, o sea que cada tarea más o menos vale 2 puntos. Presentan, tienen 2 puntos acumulados. Si no la presentan a tiempo, medio punto, ¿no es cierto? Y por supuesto, si no lo presentan, pues no vale nada. Y no es que al final del semestre me van a decir, es que no lo pude subir, que el perro se comió mi tarea y por lo tanto no, y que los internet, que los megas, ¿será que lo puede alargar 10 días más? No. Así, más o menos el escenario es así, digamos. Vamos a hacer una simulación, ¿listo? Para que les sirva de ejemplo. Voy a hacer una simulación de los distintos escenarios. Profesor, ¿sabe qué? Yo estaba subiendo mi tarea y resulta de que me confundí y se me fue el último minuto y ya no la pude subir. ¿Será que lo puede estirar? No, no puede estirarlo. Usted acaba de perder su punto. Profesor, ¿no puede subir mis tareas a tiempo? ¿Será que las puedo presentar ahora? No, no puede presentarla ahora. ¿Ok? Estamos haciendo simulación. Estamos haciendo simulación. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Así que no importa la excusa. Aquí todo tiene plazo y se presenta en plataforma. Así que si tienen problemas con la plataforma, con la nueva plataforma, ojo, con la nueva plataforma, por favor, vayan, vean, vayan a la universidad, hablen con que tengan que hablar, resuélvanlo, ¿ya? Pero no me digan que no sabía, que no tenía mi clave, no, nada, ¿ya? Las tareas están ahí, los controles están ahí, y todo se va a llevar vía plataforma, ¿listo? Bien, la metodología que vamos a hacer es la siguiente. Yo voy a avanzar, luego vamos a hacer práctica,
¿no? Y luego vamos a discutir, debatir y analizar lo que hemos hecho en la práctica. Esa es básicamente la metodología que vamos a tener. Terminamos un determinado tema y nos viene el control de lectura. ¿Ya? Va a haber lectura dentro del tema y por lo tanto también vamos a tener control de lectura. Algunas veces vamos a tener algún foro, podríamos también tener eso, ¿ya? Así que esténse atentos a lo que es la plataforma y la manera en la que funciona. La universidad está haciendo un gran esfuerzo para que las clases virtuales sean muy, pero muy serias, ¿ya? Sean muy serias. Entonces, vamos a manejarnos en ese criterio, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de la calificación y la metodología para que ya empecemos a entrar en materia? Todo perfecto, Luis. Excelente. Bien. A ver, empecemos con María Fernanda. Por favor, diga presente. Presente, Lisa. Bien, María Fernanda. Si yo te pregunto, ¿qué entiendes por un modelo económico? ¿Qué me responderías? ¿Qué entiendes por modelo económico? Vamos a partir del modelo económico, podemos hablar de modelo financiero, ¿listo? ¿Qué es un modelo económico? ¿Qué entiendes tú por eso? Un modelo económico debería ser como un tipo de planificación de los estados financieros o la economía de una empresa, de un negocio, su estructura financiera. ¿Puedes darme algún ejemplo de algún modelo que conozcas? Bien, no importa, ¿sabes? Número uno, no tengan vergüenza de hablar y responder porque nadie nace sabiendo en primera instancia, ¿no es cierto? En segunda instancia, las preguntas que yo les voy a hacer son para, de alguna manera, medir su conocimiento y entender y crear debate sobre algún tema en específico. ¿Listo? Está bien, María Fernanda. Veamos a Laura Victoria Casuriaga, diga, por favor, presente. Presente, Lisa. Ok. A ver, cuéntanos. ¿Puedes darme algún ejemplo de un modelo económico que conozcas? Puede ser, Lisa, cuando se analiza el precio de algún producto al momento de sacarlo al mercado, porque se toman en cuenta muchas variables, digamos. Ya casi has dado en el clavo, digamos, ¿no? A tibio. Va por ahí la cosa. A ver, veamos. Nicole Fuentes, diga presente. Nicole. Nicole. Pero dilo pues presente, profesor, dilo. No me pongas la manito. Nicole. Te queremos escuchar, Nicole. Sí, su dulce voz. Creo que su audio está mal, Lisa. Ajá. Nicole, tienes que arreglar eso para la próxima clase. Porque esta es una clase participativa, ¿ya? Sí o sí necesito que estés presente en clase, ¿ya? A ver, veamos. Diana Lucía Rosales, diga presente. Presente, Lisa. La misma pregunta. A ver, cuéntanos, ¿conoces algún modelo económico? No recuerdo, Lisa, pero pienso como Laura, así tipo un modelo que analice la oferta y la demanda, donde se pueda ver un punto de equilibrio, algo así. Algo así, sí, está por buen camino, esa es la idea. Bien, ahora les explico. Si han visto un modelo económico y uno muy, muy fácil y fácil de entender y que a cada rato lo ven, es por ejemplo la oferta y la demanda. Es un modelo económico. La oferta y la demanda es un modelo económico. Entonces, otro modelo económico es, por ejemplo, un modelo financiero, por ejemplo, es el beneficio, ingreso, costo. Eso también es un modelo financiero y económico también, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué es un modelo? Bien. En primera instancia, un modelo es una abstracción, abstraer de la realidad, abstracción de la realidad, correcto. Eso es una abstracción de la realidad. O sea, yo estoy mirando la realidad y a partir de esa realidad voy a tomar los elementos fundamentales que la están creando. En la oferta y la demanda, digamos la demanda, voy a tomar el precio y las cantidades, porque esos son los elementos fundamentales que hacen a la demanda. Todas las otras variables no las voy a considerar o por lo menos voy a considerar que no son tan importantes como estas dos. Entonces estoy tomando de la realidad ciertos aspectos, ciertas variables que explican esa realidad. ¿No es cierto? Les doy un ejemplo. Una vez estábamos haciendo una construcción de costos de la empresa. Y yo agarré un modelo muy simple, muy sencillo, y dije voy a tomar materias primas y se acabó, esos son todos sus costos y todo lo demás se vuelve gasto.
una empresa hermana del mismo grupo corporativo, dentro de su costeo estaba considerando detalles como la materia prima, la depreciación, las horas hombre, la energía eléctrica, estaba considerando miles de variables, digamos, y era complejo entender cómo funcionaban sus costos, ¿no? Entonces un día nos juntamos a discutir y me dice que por qué yo estaba utilizando un modelo tan sencillo de costear. Y yo le dije, porque la materia prima es el 85% del costo total de la empresa. Por lo tanto, todas esas otras cosas, sueldo, energía eléctrica, depreciación y todas esas pinchas, no eran más que el 10% restante. Así que no me voy a complicar la vida, ¿no? Y voy a complicar la vida de la contabilidad y el análisis financiero por un 10%. 85% de materia prima, lo demás va al gasto y punto. Ni lo analizo porque no me interesa, porque la influencia que va a tener sobre el costo total es nada. ¿Para qué me voy a preocupar de sacar todas esas cosas, ¿no? Si casi no pesa nada en el costo total. Dígame. Mm, Pensé que estaba hablando aparte del costo, ¿no sería una influencia en el precio también, la venta? El precio, Una fíjate, digamos. sí, el precio que se construye a partir del costo es un precio mal elaborado. Los precios se construyen a partir de la demanda y de la oferta. El costo tiene que acomodarse a ese precio y no lo contrario. Si tú quieres partir de determinar el precio de algo a partir de sus costos, estamos fregados. No funciona. ¿Ya? El precio se construye a partir de la oferta y la demanda. En otras palabras, si yo voy a ponerle el precio en función de mis costos, el iPhone debería costar 600 o 500 dólares en precio de venta. En otras palabras, si voy a construir el precio a partir del costo, porque cuesta como 300 dólares construirlo, con 100 dólares más, ya está, digamos, ¿no? Tengo una brutal ganancia y podría venderlo en 500, en 600 dólares. Pero no, el iPhone se vende en 1000 dólares porque puede hacerlo. Y eso no lo determina el costo, lo determina la demanda y la oferta. El mercado. Correcto, lo determina el mercado. Si el mercado te dice que tu producto lo tienes que vender a 10 pesos y a ti te cuesta 15 producirla, estás fuera del 10 pesos. No puedes entrar en ese mercado porque no tienes capacidad productiva. Bien, volviendo al tema del... ¿ya? Sí. ¿Y cómo podríamos medir la irracionalidad del mercado? A veces he escuchado eso, entonces quisiera saber también cómo podríamos medir esa reacción, ¿no? Otra vez, ¿qué quieres preguntar? ¿Cuál es tu pregunta? Es que no entiendo tu pregunta. Y sucede, ¿no?, que la oferta y la demanda determinan el precio, ¿no? Como sí, los commodities. Ahora, ya, okay. ¿Cómo podríamos saber, digamos, así pronosticando, igual proyectando, cuál sería la reacción del mercado ante el precio? Fácil, pues. Le subes el precio y no vendes, ahí está, tienes opción. Le bajas el precio y vendes, entonces ahí ya sabes, es fácil. Ahora, tú puedes, la relación entre el nivel de ventas y el cambio en tus precios se llama elasticidad. O sea, en otras palabras, el modelo matemático que explica tu pregunta, la reacción del mercado, está en función de la elasticidad de la demanda o de la oferta del producto que estás vendiendo. ¿Cierto? Microeconomía 1 y economía general. ¿Cierto? Sí. Ok. Bien, volviendo al tema con respecto a los modelos. O sea, ¿por qué estoy hablando de los modelos? Porque voy a partir de los modelos matemáticos para el tema número 1, ¿cierto? Vamos a partir del modelo matemático para el tema número 1, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque los modelos matemáticos simplifican la realidad, ¿no es cierto? El precio y la cantidad entre esas dos variables determinan el 80% de la demanda. El otro 20% son gustos y preferencias, calidad del producto y un montón de cosas más que ya no me interesan porque pesan muy poco. El principal es el precio, ¿cierto? Entonces yo voy a armar un modelo en función de esas dos cosas. ¿Por qué hago eso? Porque eso, al simplificar la realidad, me permite ver qué es lo que realmente importa. Y me permite estudiar lo que importa y no perder el tiempo con las cosas que no importan. Eso es lo que me permite un modelo. Ahora, obviamente, el modelo tiene que funcionar, de manera que cuando yo cambie esas variables, cambie también la realidad y cambie de la manera en la que yo lo estoy explicando. Si suben los precios, van a disminuir las cantidades vendidas. ¿Quién me puede discutir eso? Nadie, porque es un hecho. Si yo subo los precios, las cantidades van a disminuir. Es un modelo muy simple que está explicando la realidad de manera muy simple y de manera muy eficiente. ¿Cierto? Me está explicando la realidad. Entonces, los modelos son precisamente eso. Son elementos que se sacan de la realidad para que luego yo pueda construirlos, convertirlos en variables, construir un modelo que permita explicar la realidad partiendo precisamente, ¿no?,
de esas variables que he escogido. Entonces, los modelos económicos parten de eso, se construyen de esa manera. ¿Por qué es importante en simulación? Porque en simulación, ¿qué es lo que yo voy a simular? Voy a simular esas variables, no todas, solamente esas variables fundamentales. Porque si bien yo puedo ir sumando variables y otras, por ejemplo, hay una recontra-archi supercomputadora que utiliza más de 100 variables y que si tú le das toda esa información, puede determinar de qué lado va a caer un dado, a la perfección. Si tú le dices la fricción de la tela, la fuerza en la que lo vas a tirar, el ángulo en que lo vas a arrojar, la manera en que colocaste los dados inicialmente, las veces en que lo vas a batir, la fuerza en la que vas a batir el cubilete. Si tú introduces todas las variables, te va a deducir de qué manera va a caer el dado, ¿cierto? Pero es un monstruo de computadora y son más de 100 variables que tienes que introducir. Entonces, eso muchas veces no tenemos. O sea, no tenemos acceso a una supercomputadora, ni tampoco tenemos acceso a entender y conocer tantas variables. Entonces lo que hacemos es tratar de simplificar esa realidad, pero que la expliquen. Eso es lo que hacemos con la simulación. Entonces, esas variables las voy a cambiar y voy a cambiar las realidades y voy a medirlas. Y luego las voy a comparar. Cuando yo comparo esas realidades, puedo determinar sus riesgos. A ver, veamos. Mónica Vargas Choque, que diga presente. Presente, Licen. Bien, Mónica, cuéntame, ¿qué entiendes por riesgo? Por riesgo, algo así como miedo, porque, o sea, un miedo a perder algo. Ya, ya lo arreglaste cuando dijiste miedo a perder algo. Ya. Porque si decías miedo, de ahí quedaba chuto, ¿no? Sí. No, estaba bien. Bien, a ver, veamos. Noelia, Noelia, diga presente. Presente, Lisa. A ver, ¿qué entiendes tú como riesgo? El riesgo es una probabilidad de que algo suceda en el tiempo. Casi, ahí le pelaste en algo. En realidad, el riesgo es la probabilidad de que algo no pase. Lo que debe ver desde el punto de vista conceptual correcto. ¿Ya? Ya. Aquí tengo un correo que dice NUR 2020, que diga presente. El sin nombre. ¿Quién es NUR 2020 que diga presente? Por favor, indique su nombre. NUR 2020. No, ahorita lo boto del aula. Infiltrado. Hay un infiltrado aquí, mañoso. Ahorita lo vamos a botar del aula. ¿Quién es NUR 2020? Su admirador debe ser. A ver, última pregunta. Rebeca Solís, que diga presente. Presente, Licen. A ver, Rebeca, ¿qué entiendes por riesgo? Yo sabía que el riesgo, igual como dijo mi compañera, era la probabilidad de que ocurriera un evento que tenga que tenga consecuencias negativas, ya sea para la empresa o para alguna situación. Ok. Bien, ahora te hago una pregunta más. ¿Qué entiendes por incertidumbre? ¿Perdón, Licen? ¿Qué entiendes por incertidumbre? La falta de certeza de algo. Ya. Fíjate que muchas veces confundimos riesgo con incertidumbre. La incertidumbre es no saber el resultado de algo. El riesgo es la probabilidad de que algo esperado no salga como lo habías pensado. Ese es el riesgo. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre esos dos conceptos? ¿Y por qué es importante? Ahorita lo vamos a ver. Resulta de que en finanzas, si tú me dices, vamos a hacer un negocio donde vamos a ganar entre el 5 y el 10%, o si tú quieres, podemos perder el 5%, pero podríamos ganar el 15%. Entonces, el riesgo vendría a ser el intervalo entre lo que pierdes y ganas. Menos 5 más 15, 20% es el riesgo de ese negocio. Pero es algo que estás conociendo, lo puedes medir, lo puedes entender, ¿no es cierto? Pero cuando no tienes ni la remota idea de qué ganas y qué pierdes, se llama incertidumbre. Entonces, en finanzas, aceptamos los riesgos. La incertidumbre es para temerarios.
Vale decir que yo me meto a un negocio si por lo menos tengo idea de cuánto voy a ganar o perder. Pero si no tengo la remota idea de lo que va a ocurrir, entonces sencillamente no me meto. Porque eso es incertidumbre. Eso es como jugar a los dados. Meterme en un negocio con incertidumbre es más o menos el equivalente a irme a Las Vegas a jugar un casino. ¿Cierto? Bien, esos aspectos también vamos a ir puliendo y vamos a ir discutiendo en torno a la materia. Vamos a ir viendo todos esos elementos. Vamos a tratar de entenderlos, ¿no? Para que, eh, para que nosotros luego podamos introducirlo en lo que vamos a hacer con simulación. Veamos, Nicole. Diga presente. Ah, ya está presente Nicole, ¿no? ¿Quién más? A ver. Díaz Medrano Gabriela. Diga presente. Gabriela Medrano. Buenas noches, Lice. Pasa que tenía bloqueada la tablet. Ajá. Bien, Gabriela. Ok. ¿Qué entiendes por variable dependiente y por variable independiente? La variable independiente es aquella, puede decir, digamos, algo que no dependa de algún negocio o de algún producto, puede ser, y la dependiente es que dependa de algo más. Ya. Ok. Obviamente la respuesta era obvia, ¿no es cierto? Las variables independientes no dependen de nadie y las dependientes pues dependen de alguien, ¿correcto? Ok. Bien. Ahora, en base a eso, ¿me puedes explicar qué entiendes por correlación? Ya es un término más técnico. Pero ojo que deberían haberlo llevado, ¿no? O sea, deberían saberlo. Pero solo dime lo que entiendes por eso. ¿Qué entiendes por ese término? Correlación. Déjame que me acuerdo. No he llevado una materia final. Bueno, las materias de final. Ya. ¿Pero qué se te ocurre? El término te dice algo. ¿Qué se te ocurre? Dime lo que sea. Bueno, no seas tímida. Más de acuerdo a estadística, digamos, los gráficos. Son más eso. No me acuerdo mucho, licenciado. Ya, ok. A ver, veamos. Brenda. Brenda Carol, diga presente. Presente, Lice. Bien, Brenda. A ver, dime, ¿qué entiendes por correlación? No sé, no sé, Lice. No me acuerdo. No te acuerdas. O sea que si te pregunto qué entiendes por covarianza, estamos peor. Sí. Mira, tenía un profesor de historia que era malo. Y así llegaba, así, vamos a hacer examen sorpresa. A ver, usted, y te apuntaba así feo con su regla, porque aquella época los profesores tenían la potestad de pegarle a los alumnos y los padres no decían nada. Es más, si tu profesor te pegaba y llegabas a tu clase y le decías, mi profesor me pegó, te pegaba encima por haber hecho que tu profesor te pegue. O sea que ni cómo decirle ni a tus padres, porque si no llevabas doble huasca. Aquella época donde reinaba el chicote, ¿no? Bueno, entonces este profesor que era malísimo, terminaba así con su regla y decía, usted responda, ¿quién fue el presidente de Bolivia en 1916? Imagínate, estamos en quinto básico, ¿qué te vas a acordar quién era el presidente de Bolivia en 1916? Ni idea, pues, ¿no ves? Ya no va a venir el reglazo, ¡pah! Encima de la cabeza. Ahora responda, ¿quién fue su vicepresidente? ¿No ves? Es más o menos lo mismo. Bien. A ver. Número 1. Variables dependientes dependen de alguien. Variables independientes no dependen de nadie. Ok. La correlación es, fíjate que las variables dependientes dependen de otras variables. Ahora, la correlación me dice cuánto depende una variable de la otra. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, la correlación es la cuantía en la que una variable dependiente depende de otra. Como para que no se les olvide nunca. ¿Cierto? Dicho de otra... Perdón, dígame. ¿Iba a preguntar algo? No, solo afirmaba sí. Ok. Entonces, dicho de otra manera, la variable dependiente necesita de alguien, porque si no, no fuera dependiente, ¿no es cierto? Así como seguramente muchos de ustedes necesitan de sus padres porque todavía dependen de ellos, al decir de que comen de la olla grande, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué tanto dependen? O sea, ¿dependen de sus padres? Sí. Ahora, ¿cuánto dependen de ellos?
Habrán algunos que solamente tienen techo, pero trabajan. O sea que solamente dependen del techo, porque ya la comida, sus necesidades ya las cubren ellos mismos. Otros dependen más. Dependen del techo, de la comida, dependen de todo. Hay gente que ya no vive con sus padres, pero depende de sus consejos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es esa, ¿de cuánto depende? Tengo una variable dependiente que depende de otra. ¿Cuánto depende? Ese cuánto depende se llama correlación. ¿Y por qué es tan importante en los modelos? ¿No es cierto? Porque si yo te digo que voy a invertir en empresas agropecuarias, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender mis ventas y mis ganancias en una empresa agropecuaria? ¿Quién me da una idea? ¿Quién me dice una variable? A ver, apuntemos. Claudia Jordán, diga ¿Costos presente. variables? Sí, ¿de qué depende? Hay una variable fundamental en agropecuaria. Todas las empresas dependen de esa variable fundamental. Esa variable se llama ¿El clima. clima, Lisa? Correcto, dependen del clima. ¿No es cierto? Entonces, si yo voy a invertir en una empresa agropecuaria, voy a depender del clima. Ok, dependo del clima. Ya está bien, dependo del clima. ¿Cuánto dependo del clima? ¿Qué tan correlacionado estoy con el clima? ¿No es cierto? Bien. La correlación hace de que el riesgo de una variable se traslade a otra. Claro, fíjense en esto. Yo tengo un cliente, mi mejor cliente. Mis ventas dependen de este cliente. Mi variable dependiente, mis ingresos, dependen de este cliente. Y este cliente depende del clima. Hay una correlación entre el cliente y el clima. Y como yo estoy correlacionado con ese cliente, también voy a estar correlacionado con el clima. En otras palabras, el clima le afecta a mi cliente y el cliente me afecta a mí. Por lo tanto, la correlación de variables es fundamental para determinar los riesgos, porque el riesgo que está corriendo mi cliente es el mismo riesgo que estoy corriendo yo. ¿No es cierto? Por eso es que en los modelos de simulación es tan importante medir la correlación. ¿Con qué medimos la correlación? ¿No es cierto? ¿Con qué medimos el riesgo y con qué medimos la correlación? A ver, veamos a la cacería, vamos a la cacería. Vamos con Alejandra Rivero, diga presente. Alejandra, diga presente. Presente, Lisa. Alejandra, ¿cómo crees que se puede medir el riesgo? De acuerdo a lo que vaya a suceder. Pero, ¿cómo? O sea, ¿hay alguna herramienta matemática, algo que me pueda explicar el riesgo? ¿Conoces algún instrumento de esos? Ay, Lisa, pero no lo recuerdo, la verdad. Ya, ok. Antonio, presente, Antonio. Dicen presente. A ver, dime, ¿con qué se puede medir los riesgos? Es una fórmula y tiene dos variables. Una era el tema de la pérdida, lo que se va a perder, y la otra era el tema de la probabilidad de que ocurra. Eso sería, Lisa. Bien, ok. Seguramente en su clase de estadística 1, a ver, María Angélica, diga presente. María Angélica. María Angélica. Presente, Alice. Venga, Presente. que ya hasta se fue a mirar la novela, dije yo. Aquí estoy. Bien, María Angélica. ¿Con quién llevaste estadística 1? Con Silvia. Pero acertísimo, Alice. Con la Choquita. Con ella, ¿no ves? Sí, sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Y qué La tal te bonita. fue? Ajá, ¿y qué tal te fue con la Choquita? Bien, creo. Bien. El primer tema que se estudia en estadística se hacen los gráficos y todo eso. El segundo tema se llama medidas de tendencia central. Ahí estudian las medias, medianas, la moda y todas esas cosas. El siguiente tema se llama medidas de dispersión. Ahí llevan la varianza, la desviación típica, los coeficientes de variabilidad
Todo eso lleva en ese tema. ¿Correcto? Bien. Ok. La manera en la que medimos los riesgos es a través de la varianza. El modelo matemático que explica el riesgo se llama varianza. ¿Por qué? Mira, te doy un ejemplo. Vamos a suponer que tienes una persona de 49 años y tienes otra de 51. La media sería 50. ¿Correcto? 49 más 51, 100 dividido entre 2, 50. Bien, ahora la varianza es la distancia que hay de la media de los puntos observados. Por un lado tienes 49, 1, o sea, la unidad, número 1. Y por otro lado tienes 50 menos 51, 1 también. ¿No es cierto? O sea que tienes un lado y otro lado, 1 y 1. Por lo tanto, la varianza es 1. En otras palabras, la diferencia entre el promedio, ¿no es cierto?, que es nuestro estadístico, y el valor observado, que es la realidad, ¿sí? ¿Sí? En otras palabras, lo que esperas menos la realidad es el riesgo. Hemos dicho que el riesgo es la probabilidad de que algo no salga como esperas. Bueno, la distancia que hay entre el valor que tú esperas y la realidad se llama varianza. Y eso es el riesgo. Financieramente medimos el riesgo a través de la varianza. ¿Sí? Bien, ahora, existe otra variable que se llama covarianza. La covarianza es un modelo matemático que te mide, ¿no? No solamente la variación, sino la fuerza en la que varían. Y eso es lo que conocemos como correlación. Así que el riesgo lo podemos medir con las varianzas y la correlación con las covarianzas. Bien, vamos a tener que hacer un repaso inicial estadístico de todos esos elementos, porque si no vamos a estar perdidos en el espacio. ¿Ya? Por si acaso lo que estoy haciendo ahorita es medir cuál es su conocimiento estadístico, matemático y de algunos conceptos para ver cómo arrancamos nuestro primer tema. Diana Lucía, diga presente, Diana. Presente, Alicia. Ok, Diana. Presente. Hemos hablado del riesgo, de la correlación, de todas esas cosas, ¿no? Hemos hablado de las variables dependientes e independientes, hemos hablado de los modelos, ¿no es cierto? Dime, Diana, ¿qué sabes? Hay un audio, me escucho horrible. Hay un audio, Alicia. Se escuchan recortados. Parece que está en la calle. Subterráneo, parece. Está Ese volando. audio. ¿Se cayó? Está volando. Sí, ahora sí, Alicia. Ahora sí. Ahora sí, Diana. Bien. Dime, ¿qué entiendes o qué te acuerdas acerca, si te digo, del estadístico de probabilidad normal? De probabilidad normal. Sí, ¿qué entiendes? ¿La normal te suena? Creo que era el más sencillo de todas las probabilidades que se llegó. La más fácil. Ahí entraba la distribución de Gauss, creo que dicen, algo así. Ya, bien, ya, sí. Resulta de que evidentemente a la función normal se le llama también la campana de Gauss. También tiene ese nombre. ¿Pero qué es? ¿Te acuerdas qué es? Por lo menos para qué sirve. No, no mucho dicen. Creo que es donde se ve una serie de datos y se veía la probabilidad, creo que ahí se medía 50-50, si no estoy mal, y ver esa montañita que se hace en ese parámetro, más o menos algo así, es lo que recuerdo. Esa montañita. Ajá. La montañita, bien. Yo también le llamo montañita, o el sombrero. Pero el Principito decía, por ejemplo, que era una víbora que se tragó un elefante. Bueno, ok. Hablemos un poco de la normal. ¿Listo? A ver. ¿Qué entendemos por la normal? La normal es un modelo estadístico de probabilidad de variables continuas. ¿Cierto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su...? ¿no? Lo que pasa es que cualquier variable que sea aleatoria, por ejemplo, arrojar dados, lanzar una moneda, y por supuesto, muchas ventas son aleatorias, especialmente, por ejemplo, las pequeñas tiendas o las tiendas que están unas al lado de otras, su venta es muy aleatoria, o sea, le puede tocar a cualquiera, ¿no es cierto?
Entonces resulta que todo lo que tenga que ver con variables aleatorias tiene una distribución de probabilidad normal. En otra palabra, cualquier variable aleatoria tiene una normal que la explica, donde la media es el centro, el punto más alto, y a partir de ahí, conforme me voy alejando de la media, el valor de probabilidad también se va haciendo cada vez más pequeño, y resulta de que lo que hay dentro de esa montañita, ¿sí? Si yo sumo la relación entre la probabilidad, ¿no es cierto?, y la ocurrencia, entonces resulta que eso me va a dar igual a 1. Por eso es que explica un modelo de probabilidad. Entonces, en otras palabras, cualquier modelo de probabilidad que tenga variables aleatorias lo puedo resolver mediante la normal. Así que cuando vayamos a utilizar la simulación, voy a utilizar muchísimo este componente, porque muchas de las variables que voy a simular son, o voy a asumir que son, aleatorias. Por ejemplo, las ventas. ¿Cierto? Otro que voy a tomar como aleatorio en muchos casos son, por ejemplo, los precios. ¿Cierto? Entonces, voy a poder explicar diferentes escenarios y circunstancias dependiendo precisamente de esa variable de probabilidad. Y voy a utilizar como herramienta a la normal. Entonces, fíjense que estoy utilizando mucha estadística. Sí. Entonces, está diciendo que la distribución es normal. ¿Eso va para pronosticar? Vamos a utilizar, a ver, otra vez, repito de nuevo para no crear confusión. Si yo utilizo una variable aleatoria dentro de mi modelo de simulación, lo más probable es que ese modelo de simulación lo vaya a explicar a través de una distribución normal. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero. Si yo dentro de mi simulación voy a suponer, fíjate que estoy haciendo una suposición, voy a suponer que mi variable venta es aleatoria, entonces esa variable va a tener características y va a cumplir ciertos elementos, ¿no?, de la probabilidad normal. Entonces me va a ayudar a explicar cómo funciona esa variable. Y a partir de ahí yo ya también puedo tomar decisiones. No significa que todas las variables que vamos a usar van a ser aleatorias. Algunas variables a las cuales vamos a suponer que son aleatorias, vamos a utilizar la normal. En otras palabras, vamos a utilizar medias, vamos a utilizar varianzas, covarianzas, vamos a utilizar distribuciones normales, y ahí nos involucra con probabilidad, ¿no es cierto? Vamos a utilizar modelos matemáticos. Todo eso para poder crear nuestras simulaciones. Pero entonces muchos de ustedes dicen, muchos seguro que en su cabeza, mira, mejor retiro esta materia, digamos, ¿no? Todavía estoy a tiempo. No importa, tarde o temprano igual Lingo la van a llevar. Así que si no es ahora, va a ser más tarde, más allá 5, igual Lingo la llevan. Ya. No se asusten. ¿Ya? Porque en realidad no voy a volver otra vez a explicar qué es una distribución de probabilidad, cómo qué es una varianza. No. Vamos a utilizar simplemente la computadora y la computadora lo va a hacer todo. Va a calcular la probabilidad, va a calcular la varianza, la media, ¿no es cierto? En otras palabras, vamos a hacer dos cosas. Vamos a meter datos a una computadora, pero en realidad lo que me importa no es cómo metemos los datos, sino cómo interpretamos esos datos para crear diferentes simulaciones, diferentes escenarios y de esa manera poder tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender eso. Vamos a aprender a establecer variables, crear modelos matemáticos y luego de eso vamos a entender cómo funcionan esos modelos matemáticos a través de las probabilidades, de las medias, de las varianzas, de las covarianzas, ¿sí? Y luego, por supuesto, lo vamos a aplicar a modelos financieros y luego vamos a interpretar esos resultados. Eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Y por supuesto, eso nos va a ayudar a medir los riesgos. Por eso la materia se llama simulación y análisis de riesgos, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga? Sí. Si hay incertidumbre, ya, digamos, ante lo que puede pasar o no, la situación siempre cambia, ¿no? El entorno siempre cambia, pero para reducir esa incertidumbre, ¿no sería mejor conocer más del comportamiento del mercado? Para no ser, digamos, ser más confiable en nuestros escenarios. Mira, vamos a suponer que quiero vender, de repente en esta crisis económica se me ocurre que voy a vender ropa, ¿listo? Voy a vender ropa, ¿no? Ya. Entonces voy a recopilar información para mi futuro negocio. Primero, ¿dónde la voy a vender? Digamos que decidí venderla en la feria de Barrio Lindo. Ok, listo. Ya tengo una información, voy a venderla ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la feria y voy a empezar a preguntarle cuánto gana cada uno de los que vende ahí. Por ejemplo, digamos que mi puesto se encuentra en el medio de don Pepe, de doña Felipa, de don Rosendo, de doña Juana y de doña Nina.
¿cierto? Ahí están todos, están alrededor. Y todos venden pantalones, por lo tanto, si todos venden pantalones en ese sector, no voy a vender galletas. Tengo que vender pantalones. Así que, si doña Nina gana el 10%, don Pedro el 11%, el otro gana el 9%, el otro gana 11% también, el otro gana 10%, y saco el promedio entre todos y resulta que es el 10%, lo más probable es que yo también gane el 10%, si hago lo mismo que ellos hacen. Entonces, de esa manera estoy pasando de la incertidumbre al riesgo. Y por supuesto, la información hace un cambio importante, ¿no? Hace un cambio importante entre la incertidumbre y el riesgo. ¿Ya? Información igual a conocimiento, ¿verdad? No, no es lo mismo. Información no es lo mismo que conocimiento. ¿Cuál sería la diferencia? Conocimiento es una serie de cosas que tú puedes aprender para que tú La puedas información. resolver problemas. La información es simplemente, a ver, te informo que mañana va a haber mal clima. Ya, estás teniendo información. ¿Qué haces con esa información? Eso te lleva al conocimiento. ¿Cierto? La información no es más que un estado de la realidad. El conocimiento es qué haces con todos esos estados de la realidad para resolver un problema de la realidad. ¿Cierto? Entonces hay una gran diferencia entre información y conocimiento. No es lo mismo. ¿Ah? Bien, Y vamos otra a... vez, interpretación. ¿Perdón? Otra vez, interpretación, entonces. ¿Perdón otra vez de nuevo? Otra sería interpretación. No. Interpretar la realidad es analizar y de alguna manera explicar la realidad, pero tampoco es conocimiento. Quizás necesitamos conocimiento para interpretar la realidad. ¿Ya? Excelente. Ok, vamos a hablar de todas esas cosas también en su debido momento cuando veamos precisamente el andamiaje teórico de la materia. ¿Listo? Bien, vamos a concluir la materia ahora, en este momento. Si no hay más duda, alguna pregunta más o algo que quieran decir, ya está. Y si no, terminamos la materia aquí y continuamos nuestra siguiente clase. Ya, la siguiente clase los espero a todos con computadora. ¿Listo? Le hice una consulta rápida. Dígame. ¿Usted va a avisar cuando haya alguna tarea o algo que subir a la plataforma o hay que estar nomás revisándola todo el tiempo? Bueno, tenemos un grupo WhatsApp y ahí yo les voy a informar todo lo necesario. Ahí yo Ah, ya. les digo, bueno, no hay tarea, no hay tarea, vean la plataforma, ahí es nuestra fuente de información, es el WhatsApp. ¿Ya? Ya, listo. Gracias. ¿Listo? Ok, nos vemos entonces. Vamos cerrando la clase, ¿listo? Me despido. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alison. Hasta luego, Lisa. Nos vemos.